Vigilantes del Abismo, un podcast sobre videojuegos, literatura y series en torno a personas y personajes que de una u otra manera dejan huella en nosotros. Buscamos adentrarnos en el abismo y encontrar lo que se esconde más allá de lo que se aprecia a simple vista. Bienvenidos al cuarto episodio de Vigilantes del Abismo. Continuamos la serie y aquí antes de nada dejadme que os pida disculpas por la demora. Queríamos mantener un poco la línea, pero se nos ha complicado la grabación del cuarto episodio por cuestiones técnicas y no se ha publicado en el día que queríamos. Pero bueno, aquí estamos. Intentaremos darle cierta continuidad y regularidad, que es lo que nos interesa. De nuevo, pues un servidor, Juanjo, a mi vera, Paula. Placer. Placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás después del último episodio de Irene? Con muchos ánimos. Bueno, vamos a hacer un episodio bastante curioso. Vamos a tratar un tema un poco genérico. Hasta ahora habíamos seguido una línea más centrada sobre personajes. Hablábamos en general, pero siempre de alguna manera había un personaje céntrico sobre el tema. Y en esta ocasión vamos a tratar algo de manera general. Vamos a hablar de adaptaciones literarias, tanto a series como a cine, a películas, y lo trataremos desde una perspectiva algo personal en cuanto a lo que nosotros consideramos que es interesante o llamativo, porque está claro que no hemos podido ver todas las adaptaciones que se han hecho de libros. Sería una locura que alguien lo haya visto. Imagino que alguno habrá, que haya visto todo lo que se ha hecho, pero bueno, algún cinéfilo muy, muy acérrimo. Y gente que le guste mucho hablar de cine o series, pero bueno, nosotros hablamos en nuestra propia experiencia. Entramos directamente en materia, si te parece. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de adaptaciones literarias? ¿Qué película o qué serie es la primera que se te viene? Ya no bien o mal, simplemente la primera que se te viene. Bueno, yo creo que lo que la gente mayoritariamente conoce, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Trainspotting también, que fue muy popular en su época. Ese tipo de película que, bueno, también hay adaptaciones que quizás no tengan la misma calidad, pero sí, incluso gente que no sabe que, que son adaptaciones de películas, como El Silencio de los Inocentes, por ejemplo, Silence of Lamb, que es un libro que está basado en un libro. Y De me los inocentes, de parece los interesante corderos. de los corderos. Ah, No, el que no, El Silencio de los Inocentes es el título en latino, el de la latinoamericano. película. Sí. Ah, no sabía yo eso. Haciendo alusión de que un cordero posee inocencia, que es lo que es a lo que iba la película y el libro también, Lo de estoy pensando si no cómo será una versión. No spoiler, pero como que es anticipa demasiado, ¿no? No sé. en parte podríamos decir que no spoiler, pero, pero yo encuentro que es un título bien bonito porque, Sí, bueno, sí, es un gran spoiler, pero bueno. lo que si lo considera no tan literario como The Silence of the Lamb, que es El silencio de los corderos. Sí, lo que pasa es que pierde mucho sentido, eh, porque en el sí, libro claro, se hacen referencia a los corderos. O sea, que la gracia del título es que se habla de corderos, claro, tanto. y que la gente sí, Starling, estoy pronunciando bien el nombre, ¿no? Era Starling. No me acuerdo el nombre del. Starling creo que era la protagonista al final del libro, bueno, la coprotagonista del libro, que ella tiene un trauma debido a los corderos al cordero que iban a matar. Ajá, sí, sí, claro, Claro, la y gracia es entonces esa. ella se motiva, su motivación también es para defender a quienes se sienten indefensos ante tanta maldad que ocurre en el mundo. Hombre, está claro que es un juego de palabras del De autor, palabras muy bonitas. Sí, a mí me pero. gusta pero es un gran spoiler. Claro, sí, no sé, qué curioso. De eso sería interesante un episodio para el podcast sobre traducciones y títulos, ¿eh? Porque esto ocurre con mucha frecuencia, sobre todo, claro, cuando hablamos de traducciones a español, que hay una versión española de España y una versión general para Latinoamérica.
Y muchas veces los títulos son así extraños y pueden dar pie a, en fin, como en este caso, que tampoco es un spoiler, en fin, como para considerarlo como un spoiler, pero bueno, que al hacer una referencia, que se pierde la referencia de los corderos. Pero bueno, Bueno, es el primero que se te viene a la cabeza cuando hablas de adaptaciones, o sea, bueno, como tengo un par adaptación. más, Carrie. A ver, si te A pones a ver, hablar, hablando de solo con buen. la obra de Stephen King ya tienes ahí adaptaciones para aburrir, porque yo creo que es el escritor que más adaptaciones ha tenido ¿Qué más de adaptaciones? todos. Sí, pero ojo que Stephen King, creo que la única película que le ha gustado realmente, que ha sido muy fiel a, como adaptación a sus libros, es Carrie, básicamente. De Carrie hay dos versiones, ¿estoy yo equivocado? ¿Se han hecho dos Yo películas? solo conozco una más, la más antigua, como Yo él. creo que hubo una reciente de Carrie, Ah, puede que ser, sí, yo no la he creo que visto. sí, pero solamente he visto la del 70, que es como del Fua, pero 75 algo así. De Stephen King se han hecho Se han hecho un adaptaciones. montón, pero aún así hay una serie en Netflix, no sé si era, no, es una película en Netflix ¿De cuál? que está basada en una historia de Stephen King, No sé, yo digo sí, es mil- que tiene un montón. 1940 1946, si no me equivoco, que yo no soy muy fan de Stephen King, no he leído Yo tampoco te realmente más creas que allá. soy muy fan, ¿eh? Pero he leído unos cuantos libros. Sí, Y series yo creo que he visto varias de sus adaptaciones. Hay algunas que son muy extrañas, pero bueno, los libros en generalmente son bastante extraños. De esto también da para un podcast porque de Stephen King se puede hacer un hablar un podcast entero. montón. Sí, porque yo aparte tengo una perspectiva en particular de Stephen King porque me parece buen escritor, incluso considerando el ritmo al que escribe, que normalmente los buenos escritores son gente mucho más pausada, que trabaja mucho más, Claro que a nivel trabaja mucho. literario, me refiero, ¿no? Como buen escritor porque los libros pueden ser entretenidos y pueden ser estupendos y estar bien escritos. Pero siempre considero a Stephen King un autor que sus libros pierden mucha fuerza con los finales. Que Sí. no termina de. A mi gusto, por lo menos. Que no remota bien los libros. Y también se refleja en las series y en las películas. Hay casos y casos. No se puede tampoco englobar. Es un autor que tiene una obra extensísima. Pero bueno, se me viene a la cabeza un libro que luego hicieron una serie con James Franco. Creo que es James Franco el actor sobre alguien que viaja atrás en el tiempo, en el momento del asesinato de Kennedy. Es muy guay, ese me gustó, ese me gustó. Otra serie que hicieron muy famosa de Dom, en español creo que es La Cúpula, La cúpula, que sí. es, ostras, ese libro era muy raro. Tiene un concepto súper guay. ¿Conoces la serie? Sí, sí. Igual el libro, que están en una ciudad y de El repente aparece una libro, el libro lo cúpula que no conozco. saben, que alguien se queda dentro y tal. Pues bueno, se quedan dentro, pero luego al final es tan raro porque al principio se va desarrollando muy bien sobre cómo ocurre dentro de la ciudad, que nadie entiende ni por qué están ahí, la gente de fuera, la gente de dentro. Pero luego al final es como de repente le da una explicación a Alien, o sea, eran extraterrestres, Claro, y extraterrestres. queda muy raro como que es un niño extraterrestre que está jugando. Es muy raro, es muy raro. A mí me pareció muy raro. Sí, no, sí, las explicaciones le cuesta mucho a Stephen King, No, no, y como tampoco es que tiene le buenas cueste. ideas, tiene buenas ideas, pero como que cuando va acercándose al desenlace, Sí, como que sí. él mismo se complica un poco. Por eso yo creo, por ejemplo, con Carrie, a mí me gustó mucho la película, fue un éxito y la encuentro mucho. A ver, por ejemplo, El Resplandor, que también está basado en Es que un además libro de Stephen King. tiene libros con adaptaciones súper Em, populares, ¿eh? O sea, sí, películas. Uf. esa película es muy buena, las actuaciones son buenísimas, es como una piedra angular que luego le dio paso a hacer, a cómo se hace también películas de suspenso, más que de terror, Esa es de más Kubrick, ¿no? que de Kubrick, sí, más que de, claro, más que típico monstruo, típicos cosas paranormales, Sí. ¿ya? Genera un terror distinto, un suspenso, yo me gusta decir, un Suspense. thriller puro y duro, un Sí. suspenso. Y está bien, está muy bien. De hecho, creo que hicieron un gran trabajo precisamente para guiar la historia que terminase de una forma correcta. Sí. Pero en el libro también es un poco extraño y también te deja como, ok. Pero y no quiero hacer mucho spoiler porque también puede que haya gente que no haya Sí, no, visto la aquí en película general o tampoco. leído En el este libro. vamos a intentar evitar spoilers, pero Tal, no bueno. va a ser tanto spoiler, pero por ejemplo en Carrie la encuentro muchísimo mejor logrado, y la encuentro incluso mejor película que Resplandor, pero
Em, a Brian, el director que creo que dirigió Carrie, no lo conocía tanta gente en ese entonces como lo conocían a Kubrick, porque Kubrick Ya. tiene unas películas geniales. También, hablando de otros libros también, porque también podemos hablar de La Naranja Mecánica, que a Clockwork Orange, que también es una adaptación a otro libro, que es muy bueno. ¿Cómo de recurrente es Pero eso? El asunto de que cojan adaptaciones, o sea, que cojan base literaria para hacer yo creo que películas. antes era mucho más normal. ¿Pero qué No opinas de eso? ¿Te sé. parece bien? ¿No es como poco... Está muy bien que lo lleven, pero ¿no te parece como poco original? No, para nada. De hecho, a mí me parece súper meritorio hacer de un libro una película, porque aunque la gente no lo crea, son géneros totalmente distintos. Hacer un guión de película es mucho más complejo Ya. y distinto de sacar de un libro, ¿ya? Precisamente tienes que adaptarlo. Y Mm. cuando logras adaptarlo bien, tienes que generar algunos cambios, como en las películas, por ejemplo, basadas en la de Stephen King. Cuando son muy buenas películas, por ejemplo, El Resplandor, que no es tan fiel como la gente cree del libro. Cambiaron varias cosas. Tuvieron que hacer precisamente adaptaciones para poder que el guión tuviese sentido y tuviese poder, Es ¿ya? interesante la perspectiva en cuanto a lo que es una adaptación, porque la gente muy purista, gente sobre todo fanática de la obra que se adapta, suele criticar la obra cuando no es fiel a la original. Y yo lo veo de otra manera, porque en general cuando me enfrento a una adaptación, una serie o una película, suelo tratarlo como un producto distinto. No me preocupa que hagan cosas de manera distinta a la obra original. Para nada. Pero mucha Pero gente fíjate, se lo toma a malas, que no se la ocurra. toma malas, claro. Por ejemplo, el mismo, volviendo al tema con el Silence of the Lambs, tanto la película como el libro lo leí hace tiempo, pero igual me acuerdo de varias cosas. Con la película tenían varias diferencias. Primero que nada, por ejemplo, en el libro se habla más de la senadora y Mm, en la película es como simplemente que está ahí llorando por su hija perdida. sí. Pero en el libro se habla mucho de que es una fuerza es una fuerza como media antagonista incluso de Starling, que está presionándola, que va a hacer su propio equipo para buscar a su hija, que también tiene sus motivos, obviamente, porque tiene a su hija en manos de un asesino, o bueno, en manos de un secuestrador. También el tema del final, que el final de la película y el libro son totalmente distintas, pero aún así creo que la forma en que se abordó el libro y se tomó hacia la película le da más sentido cinematográfico, porque se hace más hincapié no en los detalles que puedes ver en los libros, porque en los libros tú ves demasiado, ves cómo funcionan las familias, los sentimientos más profundos de los personajes, y la película tú ves la atmósfera, sientes una actuación de cómo se interpreta a sus personajes en los mismos libros. Una interpretación, pero bastante, diría que bastante general, porque no puedes ahondar más en los detalles, sino quedaría muy confuso y muy extraño una película así. ¿Recuerdas o se te viene a la mente alguna adaptación que consideres que ha sido mejor que la obra original? Una adaptación que sea mejor que la original. Yo diría, por ejemplo, Trainspotting es mucho mejor que la original. ¿Sí? No sé, para mí me gusta muchísimo más la película que el libro. Porque el libro habla, claro, el libro habla de los problemas de la adicción a la heroína. Es bueno, sí, es bueno, yo lo respeto mucho. Pero ahí está el tema, porque en la película puedes lograr a sentir eh, esos momentos como de catarsis de los personajes cuando están tan hundidos en sus propios vicios. Y Sí. eso no lo puedes lograr como expresar a través de la literatura. Uy, ten cuidado que te metes en fango. No, pero no sé, yo creo que es una muy buena forma de abordar la película. Es una pregunta bastante peculiar, ¿eh? ¿No? Porque todo el mundo suele admirar principalmente la obra de referencia.
a la hora de comparar una adaptación con su original, y es extraño que la adaptación supere a la versión original, porque enseguida se nos vienen a la cabeza series y películas que han sido un desastre como adaptación, que no tanto quizás como adaptación en sí, porque han quizás intentado ser fieles, sino que el resultado no ha tenido éxito, por así Claro. decirlo. Hablando, por ejemplo, de Stephen King, que se me viene a la cabeza una serie bastante buena, la de La Torre Oscura, que es una serie de fantasía mezclando el salvaje oeste, es una serie de libros muy particular, que y trataron de condensar, creo que son 7 títulos, si no me equivoco, los 7 libros en una única película. Generalmente cuando ocurre eso es una desgracia porque, en fin, tratan de contar muchas cosas en una hora y es difícil. Y la película se llevó palos por todas partes, tanto de la gente como la admiradora de Stephen King, que suele ser bastante fanática, como la gente que no había leído a Stephen King y fue a ver la película como tal, que hay muchas cosas que pasan o muy rápido o que se saltan, entonces se quedan inconexas. Ocurrió también en libros, estoy pensando también con una serie española, A la Triste, la serie de Reverte, que hicieron una película chula, está bien, pero que pusieron al argentino, a Viggo Mortensen de protagonista, haciendo un español que era extraño, argentino haciendo español, pero bueno, hizo bien el papel, pero hicieron lo mismo, que eran muchos libros y trataron de condensarlos en una película y queda raro, tienen que hacer saltos temporales y demás. Y eso es, pues, complicado. Ahora es más fácil, yo creo, con las series, el tema de intentar adaptar una serie larga de libros, porque tienes muchos capítulos y es más fácil. Por cierto, bueno, siguiendo, hay algo que tú hablaste que, bueno, me preguntaste qué es lo que yo pienso de mejores adaptaciones y para ser honesto, bueno, quizá algún fanático de algún fanático del Padrino me quiera después linchar, pero yo encuentro muy superior la película de Coppola que el libro, pero superior. Yo encuentro que tomó y elevó al libro a una popularidad estratosférica porque es una demasiado buena película, mucho Yo mejor aquí, que mi que el opinión libro. es bastante impopular porque no me gusta ninguna de las películas del Padrino. Y Blade Runner también diría, también. El Blade Runner, Que es mejor que la también película que el está libro. basado en el libro de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, se Sí, llama, bueno, pero es de distinto, ¿no? Philip Porque el, Dick. el Sí, libro no, sí, no cuenta son exactamente lo que distintos. ocurre. Claro, eso sí que es una inspiración tal cual. Pero ¿sabes qué? Mira, totalmente. Yo encuentro que son distintos, sí. Aún así hay que dejarlo muy bien en claro, que aunque son distintos, que son el otro más que nada una inspiración del mundo y todo eso, el, tanto el director de Blade Runner, Ridley Scott, con el escritor del libro, trabajaron en conjunto. Ellos tuvieron un momento trabajando en conjunto para la primera película del 82 años. Y, incluso el mismo autor asumía que le gustaba muchísimo la película, que era una adaptación increíble, y te diría incluso que lo elevó a casi a una obra dramática muy teatral, muy clásica. Tiene algunas oraciones, tiene algunos monólogos muy de teatro clásico. Y eso a mí me parece increíble, del hecho de que tú puedes hacer de un mundo que es, ¿cómo se dice esto? Cuando son ¿cómo se dice? Cuando Déjalo en son futurista. futuristas, no, pero tienen un nombre cuando son basados en un mundo distópico futuro. Se me olvidó cómo se llama. Ya, pero en fin, que el hecho de crear eh, monólogos de teatro clásico, así, incluso de teatro clásico que tú puedes Sí. encontrar en libros de dramaturgo griego antiguo, puedes encontrar ese tipo de monólogo en Blade Runner, en una película futurista. O sea, eso te diría que hablando de mejor adaptación ese y otro más no es de una película, pero sí de un videojuego. Yo creo que The Witcher es superior, es muy superior
por el libro, pero superior, muy superior. El videojuego, dices, Sí, que el libro. Vale, es que los sí. libros no los conozco tanto como para. He Los leído, he libros, leído, los ni siquiera libros los he leído todos, he leído fragmentos. No. tienen muchas fallas, incluso el mismo director asumió que faltaba mucha información, que había sido muy vago, por eso es que también vendió tan Y luego la fácilmente serie, porque la serie sus de derechos. Netflix fue bastante No, popular. la serie no acaba de convencerme mucho, pero falta más protagonismo en algunos personajes que, entre comillas, son como secundarios, pero en el juego se les da mayor poder. Aunque en el juego hay un montón de cosas que son distintas, pero mucho mejor Que el que el libro. libro. Sí. Y en el caso contrario, adaptaciones que Las consideres que son horrorosas. horrorosas, tendríamos que entrar a pensar. No se te viene ninguna a la ¿Cuál cabeza porque consideras tú? yo he visto O adaptaciones muy malas. ¿Cómo? Fua, De por momento. ejemplo, la de Eragon. Eragon es una adaptación horrible. Eragon es un libro de fantasía de dragones. Un libro adolescente, un libro para chavales de 14 y 15 años. Ujú, Que el libro no está mal. En su momento el autor Christopher Paolini, si no me equivoco, se llama. Lo escribió, él era muy joven, tendría 17, 18 años también, me parece. O sea, lo escribió para gente joven. Y el libro estaba bastante bien. En fin, dentro de ese público, dentro del género fantástico con dragones, el libro está bastante bien. Es muy clásico, sigue mucho la estela de libros más clásicos, de líneas como El Señor de los Anillos, cosas como Star Wars, cosas, entremezcla mucha fantasía de elfos, vamos, que sigue una línea clásica de fantasía. ujú. Y la película fue desastrosa. Ya no que no fuese muy particular a nivel de efectos, porque no debía tener tampoco excesivo presupuesto, pero la adaptación de guión que hicieron fue horrible. Esa versión. Pero bueno, eso sí que lo puedes tomar como no un producto distinto porque, en fin, no es como el caso de Blade Runner, por ejemplo, que incluso cambiaron el título y eso Ujú, ayuda mucho a que la gente claro, ni ayuda. siquiera lo asocie, porque hay mucha gente que ve Blade Runner y ni siquiera sabe que está basada en un libro. O sea, Claro, que primero fue un totalmente. libro. Pero en el caso de cuando pones el mismo nombre a la serie o a la película que al libro, está claro que quieres hacer una recreación lo más fiel posible. Y en el caso de Eragon, pues se estrelló. Pero a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza, incluso triunfando, ¿eh? Mira, por ejemplo, yo soy muy fan de, tú lo sabes, de Canción de Hielo y Fuego, Ujú. la saga de Juego de Tronos. Incluso triunfando, que la serie triunfó muchísimo. Última temporada, las dos últimas aparte, que en fin, hay opiniones contrariadas al respecto, que hay gente a la que le gustó, gente a la que le gustó. En general, la mayoría de la gente coincide en que no. Pero bueno, la serie, en general, se puede decir que la serie triunfó mucho. La serie, la adaptación de Juego de Tronos gustó mucho, generó muchísimo dinero, dio mucho aire a los canales, a las plataformas de streaming, en fin. Pero, pero a mí como adaptación me parece horrorosa. Pero horrorosa. Incluso habiendo triunfado la serie, como adaptación me parece que perdieron por completo la esencia de lo que eran los libros. Pero solo, incluso desde el principio, porque las primeras temporadas de Game of Thrones puedes decir que son más fieles a los libros, porque utilizan muchos diálogos, más siguiendo la línea. A partir de la segunda ya empiezan a diverger mucho, a partir de la segunda temporada, los personajes de cómo se desarrollan los libros y demás. Pero a mí, por ejemplo, uno de los ejes principales de Juego de Tronos, hablando del primer libro, Juego de Tronos, que son los lobos, en la serie sin pena ni gloria pasan. Y en los libros son esenciales. O sea, la relación que tienen los personajes protagonistas, los hijos de Ned Stark, los Stark, con Ujú, sus lobos, en los libros es súper importante lo que hacen me los lobos, lo que imagino. son capaces de hacer. Y en la Sí, serie, por presupuesto, se dijo que no eran capaces de tenerlos tan presentes y en la serie apenas aparecen. sí, Que, no, ¿sabes? de eso sí me he fijado, ¿eh? Mm, Bueno, yo que solamente me he detenido a ver en la serie, sí que se nota como ese vacío que siente a unas criaturas que sientes que tienen mayor protagonismo y a veces como que deja de entrever eso. mm. Bueno, hablando de mala adaptación, ahora que mientras hablábamos y recuerdo que tengo que hacer memoria yo también. Bueno, a ver, las que menos me han gustado, de las últimas que he visto de adaptaciones, diríamos que El Gran Gatsby es muy mala. Encuentro que, no sé si la viste, La la película de de Leonardo 2017. DiCaprio. Sí. A mí como película no me pareció mala.
a mí me parece muy fake la palabra Fue, aquí que te puedo decir. hay que tomar algo en referencia porque es que el libro de Gatsby para la literatura norteamericana es Ujú. como la cúspide de la La literatura. cúspide de la Para los literatura, por eso. norteamericanos es uno de los libros más importantes de su historia dentro Claro, porque de la cultura literaria. define una época muy importante Pero ¿por de qué los dices que la película años fue mala? 20. Encuentro que es muy fake, que es le da paso demasiado a una suntuosidad innecesaria. Encuentro que la música tan estridente, tanto color, te quita completamente del punto de la película. Claro, te muestran a Gatsby siendo fabuloso porque en el libro es un millonario excéntrico y todo que se rodea de una clase VIP muy importante, pero que él guarda una gran melancolía por dentro y eso es lo que le falta mucho a la película. Encuentro que esa melancolía no la puedes ver porque todo se está concentrando en ser muy plástico. Como que de pronto ves, porque tienes también la dicotomía de la de los trabajadores y te lo trata de mostrar de estos trabajadores que están en plena fase de No sé, al boom, final el libro es una representación social. social totalmente y una crítica social Sí, sí. también, claro, también de cómo estos multimillonarios sienten también la gran soledad y Sí. lo que pasa hoy en día también, que mucha gente que tiene mucho dinero y que lo vemos nosotros como gente muy exitosa, sufren de muchísima soledad porque no tienen personas honestas a su lado. Y eso es lo que trata de hacerte entender Gatsby y también de las diferencias sociales muy marcadas de un gueto que de pronto visitas, siendo tú yendo Sí. como un millonario, en fin. Eso no se siente en la película, es muy plástico, todo se centra. A ver, igual hay que tener en consideración que el director del Gran Gatsby también hizo Moulin Rouge, no sé si la conoces, Esa es la película de de Nicole Kidman. Nicole Kidman, sí. Sí, sí, la he visto. Entonces también tiene lo mismo, que no es malo, que al final igual es interesante, quizás. Bueno, en Moulin Rouge funciona un poquito mejor. No me gusta, no es una película realmente que volviese a ver. Estaba bien, tiene unas tomas súper bonitas, interesantes. Histórico no tiene de nada. Histórico no tiene absolutamente de nada. O sea, y en Gatsby tampoco. O sea, de histórico no tiene nada. Sí, cero, cero de Ya. histórico. Si quieres rigurosidad histórica, nada. Y le pasa lo mismo. El director trató de llevar esa como epicidad, como glamorosa de Moulin Rouge a Gatsby. Y no funciona tan así, porque Su claro, marca personal, quizás. es como su marca personal, exactamente. Es, y también, sí, totalmente, una marca personal y es lo que le quitó bastante, lo que le quitó, para mi punto de vista, le quitó seriedad incluso, Pero no porque se llevó malas críticas, ¿no? Esa película. sí, no, sí se llevó malas Sí. críticas, sí, no es un libro muy, o sea, no es un libro, no es una película muy respetada que digamos, por lo mismo. En general se Me suele acuerdo, tomar como referencia, ¿eh? Sabes que las malas críticas son generales. en ese mismo tiempo, recuerdo que 2017, porque ahí pasó una película que me gusta muchísimo, que no es nada, que es solamente, a ver, pongamos en contexto, Ana Karenina, la película me gustó mucho, es muy buena, la encuentro muy buena la que protagoniza esta chica, ¿cómo se llama? Eh, esta chica que hace O sea, pero estamos hablando de literatura de mucho de- nivel, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, pero un momento, que a mí el libro poco y nada, o sea, de la película poco pudieron rescatar del libro. La película tomó a grandes rasgos el libro, en general, la idea de la esposa que es infiel y que se vuelve loca, en fin, tomó y también algunos personajes, pero el libro es súper extenso, el libro te muestra muchos detalles, obviamente es un libro como de 1000 páginas, no va a poder hacer todo eso en una película y además que ya de por sí Ana Karenina dura un montón. Pero, ¿qué es lo que me pasa con... recuerdo que, si no me equivoco, Ana Karenina también es como del mismo año, 2016, o un La película. poquito, sí, un poquito más viejita que que el Gran Gatsby. Pero
no me acuerdo qué año es, pero yo sé que se lanzaron muy cerca, como que anduvieron muy cerquita, eran como de la misma época. Me pasó, tuve la misma sensación, porque en el Gran Gatsby yo esperaba sentir la melancolía del personaje principal, su tristeza y todo eso, como que me aportase. Lo que sí logré con Ana Karenina, bueno, porque no me puedo acordar del nombre de la chica, que una actriz muy famosa que hizo de Orgullo y Prejuicio. Pero es Keira Knightley, la de Piratas del Caribe. Sí, sí, ella misma, que la Ana le quedó pero perfecto y Jude Law hizo de Karenin del hijo, y el, no sé, Bronsky, no sé quién es, pero el tema es que eh, el personaje de Ana que hizo ella logra presentarte esa tristeza y esa evolución de personaje que el Gran Gatsby no lo logra, lamentablemente. Pero Ana, y también al mismo tiempo utiliza la misma forma glamorosa de mostrarte la sociedad rusa aristocrática de ese momento, de una forma muy particular, como muy teatral, y lo hacen de manera muy bonita. No es la mejor película, digamos, también tiene sus fallas, le falta ahondar en otros personajes como Kitty y León y en fin, pero creo que a Gatsby le faltó mucho de esa película. Son obras demasiado grandes. No, eso es muy difícil de adaptar. Yo, por ejemplo, de Verne, y mira que Verne tampoco es literatura comparable en ese sentido. No se puede comparar a Dostoyevsky, por ejemplo, con Verne, porque Verne escribía más ligero, más de entretenimiento. También es literatura que está muy Está muy trabajada y bien muy hecha, bien sí. escrita. Verne era un muy buen escritor, pero bueno, son otros niveles. Y aún así, yo de Verne no he visto ninguna adaptación buena. Mira que se han hecho películas, ¿eh? Sí, De La sí. Vuelta al Mundo en 80 días, de 20.000 leguas, y no he visto ni una Es adaptación muy, buena. es muy extraño eso, porque hay autores que son muy famosos y cuesta muchísimo hacer Sí, sí, una yo con Verne, adaptación. seguro. Por ejemplo, nómbrame alguna muy buena adaptación o memorable del Quijote. O... Es que ahora mismo yo creo. Yo he visto alguna, ¿eh? Hay alguna No, sí, película, de quizás que alguna en hay español y tal. decente. Pues mira, podrían hacer una serie del Quijote. Sí, pero te fijas que, por ejemplo, ya claro, tenemos El Señor de los Anillos también, que es un libro muy popular, que ha sido ampliamente traducido, que tiene muy buenas películas, que obviamente tiene un montón de diferencia a los libros. El libro también tiene personajes que ni siquiera aparecen en la película, pero que en general es un libro muy de la cultura general. Ya una persona que tú le digas, oye, el Señor de los Mira que a Anillos, mí y me te diga gusta, pero que me parece denso, ¿eh? El libro. sí, es muy denso. Y no solamente porque la historia es densa, sino porque tiene un trabajo tiene una relación entre personajes que duran páginas completas, páginas y Respeto páginas. mucho la estructura del libro porque es un libro que está muy trabajado. Es la obra de la vida entera de Tolkien. O sea, no es un libro que se escribió en un año ni en dos, Se es escribió la obra de en... su vida entera. Y aún así quedó inconclusa porque de- sabes que no terminó lo que quería hacer, que ahora por ejemplo tienen Cristo, ¿sabes? Mira, ahora que están hablando de Señor de los Anillos, que se va a hacer una adaptación, una serie nueva de Amazon, que no es ni siquiera una serie como las películas, sino que habla de una época anterior, cuando Galadriel era joven. Silmarillion, ¿no? No es de ¿No, no? Silmarillion, no se puede, Lo no había puede, escuchado yo. no tienen los derechos, no se puede hacer, porque Ah, los no derechos, sabía. no, es un Cristo, porque Había escuchado a alguien que me había dicho que iban a hacer una serie de Silmarillion. Y yo dije, ¿qué? Pero si es tremendo libro, así van a acabar. No. Aparte, esto ha sido un poco motivo de controversia porque se habló cuando hacían entrevistas ahora a los directores, a los actores sobre la serie nueva que van a hacer del Señor de los Anillos, que ya digo que es en la época de los elfos cuando son jóvenes. Decían por qué no hacían una recreación del Silmarillion y decían que no era posible. Y en realidad es porque no tienen los derechos, No tienen porque son derechos. los hijos de la familia de Tolkien son los que tienen los derechos sobre el Silmarillion y no los ceden. Nadie puede hacer nada del Silmarillion por eso. Pero esta adaptación va a ser extraña, ¿eh? Esta va a ser una adaptación muy rara. Muy rara. Yo Ya, he visto cosas, puede gustar más o menos, pero no sé yo lo que va a pasar ahí. Y ha habido, de todas maneras, bastante ruido en torno a cosas del Señor de los Anillos, porque con el Hobbit también la gente se quejó uy, mucho el de la Hobbit. adaptación. No, el Hablo de las Hobbit. películas, ¿eh? Que El se quejaron Hobbit es mucho de la adaptación. lamentable. El ¿El Hobbit es qué? muy lamentable. Las películas?
las películas, sí, es muy lamentable. Mira que el libro no es nada El largo, libro, ¿eh? Porque el claro, el Hobbit libro no tampoco es es extenso, largo, pero yo creo como no, que las películas lo hicieron demasiado extenso. Metieron cosas porque demasiado. sí, no sé. Y encuentro que tiene un exceso de acción innecesario. Y en el Señor del Anillo, claro, a ver, hay bastante acción, sobre todo en las dos torres. Pero ocurre al Recuerdo que revés, en ¿no? Que en el Señor ¿Ah? de los Anillos se recortó. Sí, pues se recortó Sí. bastante, pero por ejemplo en el Retorno del Rey, si bien hay también hay una escena del combate y todo eso, te diría que en el Retorno del Rey es incluso mejor que las otras películas, y así yo creo que muchos están de acuerdo de que es el mejor de todas las películas, porque un poco más introspectiva, ya, porque te hace como que cuenta más la historia de Aragorn, de su ascenso al rey, que en los libros es totalmente distinta a las películas, porque la película es como, ah, ya voy a ser rey, y es como que simplemente va a ser rey nomás, pero Ya. en el libro te habla un poquito más de cómo él crece como persona como para convertirse en lo que va a ser, como que él mismo se prepara mentalmente eso, y eso a mí me gusta un montón. Y otras cosas que también olvidaron, tema de Eowyn, que creo que tiene un affair con Faramir, una cosa así que es muy bonito en el libro y Una en Fer. el tienen una relación, si Fua, no me tienen una acuerdo. relación. Sí, no, sí, yo eso me acuerdo, porque me gustaba mucho, Eowyn es una de mis personajes favoritas. Entonces yo me acuerdo, ¿Cuándo leíste por última vez? eh, 2013 fue el último que leí. Fua, yo es que lo leí muy joven, ¿eh? Lo he leído dos Ya, o no, tres sí. veces, pero creo que tenía Ya, 16 años así. de eso me recuerdo mucho porque Eowyn es una de mis personajes favoritas. Y en el libro tiene una relación Es la hija del Faramir. señor de los caballos, ¿no? Sí, es la Sí. hija del Señor de los Caballeros. Y eso se les olvidó, pero aún así en la película, no es que no se les haya olvidado, pero lo omitieron porque en el libro son páginas hablando de eso, entonces era Ya. innecesario y era demasiado largo. Pero aún así le dieron, a eso voy con que es más introspectiva la película, porque también buscaron de alguna forma, cambiando también los hechos, de darle esa he- heroísmo a Eowyn, de darle mayor esa connotación de que una mujer, al igual que Aragorn, muy noble. Y eso a mí me gusta mucho, pero eso Gran la encuentro personaje. mucho mejor. Claro, y es lo que al Hobbit le falla tanto. ¿De verdad consideras que no es una buena adaptación? Yo sé que No. la crítica general dice que es una mala adaptación. Incluso puede volverse aburrida por eso, porque sobreextienden demasiado escenas y a la gente eso no le gustó mucho en comparación con el Y libro. sobre extensión de escenas, sobre todo mucho, colocan como protagonista a a la acción. Demasiadas, porque las vi todas, las tres. A mí me gusta muchísimo el mundo de Tolkien. La vi las tres y de verdad que ya en la tercera estaba pero agotadísima de tantas escenas de acción. Demasiado, era innecesario. Pudieron haber resuelto en dos películas y suficiente, pero no, ellos querían Ya. más dinero. Siento que también, al igual que, por ejemplo, en el ejemplo de Ana Karenina con Gatsby, tanto como El Hobbit, en ese entonces también estaba apareciendo esta película Jurassic World, hablando del libro, Sí. que, que también en las películas de Jurassic Park, claro, habla de también hay un conflicto que es una también de mis películas favoritas. Y mira que como También adaptación mucha no es muy allá. allá, ¿eh? No es muy allá Porque como eso adaptación es bastante tampoco. distinta. No digo En en el el sentido libro, de mala, porque para mí es una de las mejores películas que existen, la de Jurassic Park, pero es muy distinta al libro. Muy distinta. realmente. Pero también en las adaptaciones hay un conflicto de personajes y de ideas que es muy notoria, que es muy obvia, que incluso si tú no has leído los libros lo puedes ver y lo puedes sentir y te va a gustar igual. Ya puedes ver que cada personaje tiene un propósito. ¿Ya? Y en Jurassic World le pasa lo mismo que al Hobbit, que se sobreextiende, La que acción. es la acción. Y la última película es igual, ¿ah? Por si no la han visto, No, yo no la he pero visto aún. estuve viendo algunos clips y me pareció que iban por el mismo camino.
simplemente no tienes un punto, una resolución de conflicto que es muy importante para una historia en general, para la construcción de una historia, que los personajes no tienen, lo mismo carecen de algún motivo muy claro y se vuelve todo simplemente acción, 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 acción y te satura tanta acción porque en Jurassic Park tienes puntos de acción, pero también tienes estos puntos Sí, donde intercalados entiendes a con los pausas. personajes. Claro, con pausas que entiendes y te genera también, hay un momento de suspenso, hay un momento para cada cosa. Sí, sí, mira, por ejemplo, me estoy acordando de Jurassic Park, que es una película que, bueno, que tiene sus momentos de acción, pero por ejemplo hay una escena en la que está ya Alan Grant con los niños, que ya están perdidos por ahí, que se suben a un árbol a dormir y se encuentran Sí, con un Brachiosaurus, que están ahí como que lo acarician, así como más relajada, una más conversación más relajada. pausada, tal. Pero claro que hoy en día quizás la sociedad demanda otro tipo de contenido y por eso quieren tanta acción que no te No, dejan no, descansar entre no. escena y escena. Yo creo que no es que yo creo que al contrario, yo creo que es la gente que está metida yo creo que el marketing se está metiendo demasiado en el trabajo del director. Ese es el tema. Y creo que están leyendo muy mal lo que la gente quiere porque la gente se está aburriendo. ¿Ya? Y lo que ellos están haciendo hoy en día es lo mismo de que yo he pensado tanto de videojuegos como de películas, es que buscan la inmediatez de la ganancia. Básicamente lancemos este juego o esta película que se vea muy Sí. wow, que se vea como la promesa, vendes la entrada, ganas lo que querías ganar y listo. ¿Ya? Pasamos a otra página. ¿Lo ves de este momento que está ocurriendo? Porque el cine No, hace 30 siempre. años, igual también, ¿tú crees? Igual pasaba, igual sucedía, pero creo que hoy en día, como tenemos mayor historia cinematográfica, Ujú. entonces se recurren a otras cosas que antes no existían. Por ejemplo, ahora, la última película de Jurassic World tiene a Alan Grant y todos estos Sí, sí, como los personajes protagonistas de antiguos. la original, sí. Entonces, qué es lo que intentan hacer ellos con eso? La Es nostalgia. crearte esa sensación de nostalgia. Y creen que eso vende. Y a mí me parece, y pasa con la última Spider-Man también, que Hombre, a mí me venden, tratan, ¿eh? ¿Sabes? La quiero ver claro, porque aparecen. tú la vas a O ver, sea, tú la conmigo vas a ver, funciona. perfecto, la vas a ver, ya, vas a lograr el cometido que ellos quieren, que vas a comprar la entrada, la ves, sales hastiado de la película porque no tiene ni un puto sentido, de verdad. Estaba mirando la historia a grande rango porque no tenía intención de verla, porque ya me había decepcionado mucho con las anteriores. Pues a mí no me parecieron malas. O sea, bueno, a mí es que me gustan mucho los dinosaurios, entonces quizás Pero que tampoco no está tengo yo. siendo muy Claro, objetivo por eso que no al soy nada punto de la objetivo. historia. Claro, claro. Entonces, a mí me parece que es una muy mala forma de atraer tu atención recurriendo a la nostalgia Sí. y es muy lamentable también porque están jugando también con el consumidor. Pero bueno, Ah, esa videojuegos es se la ve más intención. lo de nostalgia. Los videojuegos, en ambos, en Ah. películas, en videojuegos Pero es que las también. ideas desgastan, ¿sabes? A la gente le gusta recurrir a lo que hubo antes, como que no tienen ideas nuevas sobre las que trabajar y prefieren volver atrás. Bueno, fíjate lo que se está haciendo ahora, un montón de remakes y versiones rehechas de algo que ya se hizo, no sé. Bueno, no es malo, yo encuentro que no es mala idea hacer eso, al fin y al cabo, también hay ciertas cosas antiguas que por razón de técnicas no se pudieron realizar de la manera correcta como quisieron sus creadores quizás, como pasó con los dos Resident Evil que sacaron, los Bueno, pues remakes que que, sacaron. claro, pero en videojuegos hablamos de que ha habido un salto tecnológico en 15 años Claro, pues demasiado entonces grande. eso yo lo puedo entender y, por ejemplo, yo agradecería mucho que sacasen títulos que encuentro yo que eran muy buenos, que tenían muy buenas ideas, que eran bastante prometedoras, pero que no se podían realizar correctamente por las limitaciones que Ya. había. Hmm. En ese entonces, no es malo, no es mala idea hacer eso, pero Pero eso en cine no ocurre. ejecutarlas en cine se ocurre, bo. No, pero me refiero que en Está- cine que no ha habido problemas técnicos porque se va haciendo adaptaciones un montón de tiempo. Es que se me Ah, está viniendo a la claro. cabeza ahora, por ejemplo, Breakfast at Tiffany's, la de Desayuno con Diamantes Sí, de sí. Audrey Hepburn, que es una película de los
años 50 años, no recuerdo más o exactamente, menos 50-60, ya ves 60. que se lleva haciendo adaptaciones desde hace un montón de tiempo, que no ha habido salto tecnológico, que incluso en cine ha habido un salto tecnológico muy grande, pero que no ha influido de esa manera. Bueno, a ver, igual los saltos tecnológicos te pueden jugar en contra, como a mí me pasa con el CGI, por ejemplo, Ya. Jurassic Park, con Jurassic World. O sea, Ha sido extraño lo del CGI, ¿eh? se ve triste. Para mí el Nah, pero eso es CGI, cuando se abusa demasiado, yo creo. pero todas las abusan. O sea, por lo menos en Jurassic World se abusa un montón del CGI, Sí, bueno, ahora de pero todas maneras de hay forma. otro cambio, ¿eh? Ahora cuando todo el mundo está empezando a grabar con las técnicas de Mandalorian, de las pantallas por detrás más grandes y tal, que no es Sí, CGI. eso sé, pero más allá, por ejemplo, en Mandalorian, yo no soy muy fan de Star Wars. Yo creo que yo lo vi de manera más objetiva la serie que algún fan de Star Wars, porque creo que en Mandalorian hubo un trabajo muy grande en maquillaje, y yo lo noté, ya, yo lo Sí, noté seguro. muchísimo, maquillaje, la creación de personajes, de usar técnicas que son propias del cine, que a mí me parecen muy bonitas, que yo los veo porque las veía, por ejemplo, en Jurassic Park, cuando tú ves esos animatronics que tratan de simular que el CGI lo ocupaban muy poquito ya cuando era demasiado difícil crear al personaje ahí, al dinosaurio, tenían que recurrir un poco a la tecnología, pero es muy poco. A ver, tampoco Entonces, has visto las cutreces de Star Wars, ¿eh? Bueno, las películas originales, puedes decir lo que quieras de ellas, pero bueno, son bastante cutres. O sea, ya no de la época, porque en fin, la época en la que se hicieron, los años 80 principios, son películas que se utilizaban muchas marionetas en la época de Jim Henson, en fin, se utilizaban muchas mm, marionetas y sí, tienen más o menos calidad, pero en general son pero películas que después, tienen pero cortes rasos, ¿eh? Porque fíjate, las películas de Star Wars, las originales, hay mucha transición de esta básica de cortinita de estrellas y óvalos y eh, pantallas que se desplazan, que se intentan mantener luego en el Pero futuro, esos pero sí, trabajos, pero esos trabajos que se respeta, yo lo respeto sí, sí. mucho. Por ejemplo, con Alien me pasa mucho, y yo respeto mucho ese trabajo porque, te digo, yo he visto después toda la última que vi y que de verdad me sentí muy triste cuando terminé de ver la Covenant, que yo soy muy fan de Alien. Covenant me produjo un malestar y una sensación de que esta gente de verdad no se está esforzando en hacer cine. ¿Cachai? No sé. No se esfuerza porque el alien no se siente real, es simplemente computacional, que ya vamos, básicamente puros cutscenes que podría ver yo en un videojuego, Ya. básicamente, que no en un cine como tal. Pero a Star Wars, yo no, a ver, yo he visto las últimas bueno, no las últimas de ahora, sino como las de, no sé, 90 supongo yo, y ahí empezaron a hacer un abuso del CGI, Ah, pero las fíjate. precuelas son todo CGI. Está todo hecho en Pero CGI. fíjate, yo prefiero mil veces ver a la marioneta Ah, no, que a no, ti sí, te está parece claro. Sí, cutre, sí. A mí que las marionetas de Star Wars, pienso en Yoda, sobre todo, algunos alienígenas de las series originales, me parecen cutres. Y vistas desde pero la yo óptica prefiero mil actual. veces eso. Claro, bueno, a ver, Yo puede prefiero mil gustarte más o veces menos. eso. Que luego el CGI, pues cuando se abusa, pues queda horrible. Pero, Queda horrible y pero envejece, Mandalorian ha y mejorado envejece muchísimo. peor. Créeme, el CGI envejece muy Sí, mal. Y sí, eso es porque lo que va a fíjate. pasar con las películas. Porque Por Jurassic Park, por ejemplo, ejemplo, original, ha envejecido súper bien. Puedes ya verla ahora y envejeció ves que es súper bien. antigua, pero se puede El, ver e- perfectamente. el Exorcista, ya volviendo con el tema de los libros también, que es una película basada en un libro, El Exorcista también ocupa efectos especiales que son buenísimos, que no han envejecido. O sea, ¿De qué claro, año tú hoy es en El día Exorcista? de Porque es vieja. 70 como del 75, Ya ves. antiquísima, tiene más de 50 años, imagínate. Ya ves, sí, sí. Pero aún así, yo la he visto tantas veces que me sé hasta los diálogos, porque de verdad lo encuentro una obra maestra del cine de terror. Y es una Y, adaptación, no sabía. ¿Es un libro? sí, es un libro, Sí, sí. no, no sabía. Muy buen libro también, pero la adaptación es de otro mundo, porque tú ves el amor que tienen hacia el cine, básicamente. Fíjate, claro, hoy en día tú como una persona adulta de 30 y tantos años lo ves con la mirada distinta y te notas que es fake y que es un vómito de mentira y todo el Claro, a ver. asunto, lo notas, Claro, obviamente, claro, a ver, se pero lo ves aún ahora. así, pero aún así es convincente.
¿ya? Aún así logra evocarte esa incomodidad, logra evocarte lo que el director intenta transmitir, ¿ya? Y todos esos efectos tan bien logrados lo encuentro que es Mira, yo con estas cosas tengo un problema. Sobre todo con las películas del corte del Exorcista. Películas que supuestamente tienen que generarte pues angustia, miedo, en fin. Cuando los efectos son malos, voy a poner malos entre comillas, comparándolos con lo que podrían ser los efectos hoy en día a nivel tecnológico, me pongo a ver películas como El Exorcista, películas antiguas en esa línea, y cuando los efectos son malos a mí me dan risa, ¿sabes? Y pierdo el hilo completo de la película porque me hace gracia. Me pasa eso, en fin, que es la perspectiva con la que afronto yo ese tipo de películas hoy en día. Por desgracia, porque... Pero bueno, no las disfruto como todo el mundo. Y yo trato de comprender que cuando sobre todo se habla de efectos, hay que verlo desde la óptica en el momento que se hizo la película, porque no se puede jugar una película de 50 años con los ojos de alguien de hoy en día, porque a nivel tecnológico, en fin. A mí no me causa risa, bueno, a mí no me causa tampoco miedo ni nada por el estilo. No, pero porque la has visto Pero muchas veces. encuentro, Pues una película no, que pero generalmente de en miedo, ¿no? general, yo nunca le tuve miedo al exorcista, nunca, de verdad. Sé separar muy bien la ficción y eso yo soy muy fan del género de terror Tenemos que y todo hacer el un asunto. episodio de miedo, de videojuegos y Soy muy pelis. fan, muy fan. He visto muchísimas películas, tanto muy malas como muy buenas. ¿Y He libros? leído también libros también ¿Has tenido algún libro que te haya dado miedo? A mí, miedo, Mira Stephen King, que no. Stephen King, por ejemplo, que hablábamos antes, es un escritor sobre todo de Ya, género de es que terror. yo soy más poética en ese sentido. Prefiero ¿Por el a miedo? Poe. Poe, sí. Pues, pero Poe también da, en fin, tiene mucha angustia sobre todo. Los relatos son Sí, muy claro. intensos, según cómo te Bueno, metas. mi relato favorito siempre va a ser el gato negro, siempre, siempre, siempre. De hecho, podríamos hacer un podcast solo hablando del gato negro porque tiene una cantidad de referencias Podemos que es hacer uno de Poe. increíble. A mí Poe me gusta mucho. Hay un libro que pasa muy... no me acuerdo cómo se llama el título ahora mismo. De hecho, me da pena que no haya una adaptación cinematográfica. Hay una adaptación Pero se pueden del hacer un gato montón de negro que cosas. es pésima, muy triste. Pero ese relato es increíble, él tiene una cantidad de referencias, la gente simplemente lo lee y dice, ah, ya, es una historia, es un cuento corto, básicamente, Sí, bueno, como escribía Poe. no muy extenso, ¿No? ¿No? Poe siempre Poe, Autor de obra corta. claro, Poe Poe. trajo Poe, Poe, En Star Poe, Wars, por cierto, hay un personaje que se llama Poe. Poe, Sí, se no, llama Poe. Poe. Se llama Poe. Que no sé, porque al final es como gringo, como que no sé de qué idioma es, No. no es francés, entonces no sé cómo ¿En pronunciarlo. Sudamérica se traducían los nombres de los autores? No, ¿No? no, Por espera, ejemplo, tampoco. tú a Verne, ¿cómo lo conoces? Julio Verne, Claro, pues entonces sí que se tradujo el nombre. claro, Sí que se tradujo. claro. Si lo conoces como Julio. Que, en fin, que antes se hacía. Aquí en España se hace. Ahora ya no se hace, ¿eh? Ahora es muy raro. Pero hace 40 50 años todos los autores se traducían. Y claro, si de pequeño conoces a Poe, pues es Poe. Pues no, es que yo Sin lo más. escribí, en realidad es porque mi cerebro funciona demasiado literal, que Ya, tengo el Poe. nombre ahí, Poe, pero es Poe. Bueno, y en Poe el gato negro es muy denso. Me impresiona porque es muy corto y de verdad que tiene una referencia increíble. Tiene una referencia de folclore, que lo hace increíble, mucho de folclore anglosajón antiguo, muchísimo. Hace como que logra hacer una introspección súper corta y muy profunda. No sé, es de verdad un escritor increíblemente... Bueno, pero volviendo al tema. Volviendo al tema, estaba hablando que a mí no me causa gracia ni miedo, porque en general no tengo como esa sensación de ninguna parte. O sea, más allá de que he jugado o he visto algo que me produce como un poco de ansiedad, como típica de cuando estás viendo algo. Más allá de eso, no. Más allá de que, ay, Ostras. que voy a soñar con cosas raras, no. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, con El Exorcista es que encuentro que la forma de cómo hace los efectos te podrá parecer gracioso, te podrá parecer feo, pero es que ponte tú en la vida real, en una suposición, si
te tocase un momento en que alguien tiene una posesión demoníaca, tú no vas a verlo con los efectos con que se hacen hoy en día las películas, ¿ya? Como ni con la música, no, tú vas a ver algo que es muy mundano y lo mundano tiende a ser mucho más. Encuentro que lo casero le da como el toque, no sé, encuentro que lo casero, cuando es algo casero, le da como mayor realismo porque es algo que podrías ver, ya que Sí, podrías presenciar. Entonces, experimentar todo eso. eso es lo que yo le tengo tanto aprecio, porque, claro, a ti te podrá causar gracia un vómito verde tonto así, o que la mona, no sé, gire la cabeza y te parezca como tan casero, tan como que le falta, no sé, que le falta, por ejemplo, mayor tema tecnológico, pero a mí eso me parece mucho mejor porque le da ese toque casero de que tú podrías ver eso, de que tú podrías presenciar eso y cómo se vería en la vida real. Es exactamente como lo ves en la película. Y Entonces no has sentido miedo en ninguna obra no, ni adaptación. no, no, a ver, yo me asusto y lo que me carga es lo que hacen mucho las películas hoy en día cuando te colocan jumpscare. Pero no, eso a mí me molesta porque no es algo consciente de ti, porque asustarse es algo muy humano, o sea, es algo que tú no puedes controlar. Tú te asustas si alguien te grita de la nada, te asustas. Obvio, porque es una reacción humana. Es una reacción como, no sé, llorar o reírse, algo que te sale inconscientemente, entonces, distinto Tenemos que hacer algo a de Poe, sentir ¿eh? miedo. Sí. De Poe. Ostras, ya hay una. Es que hay cosas para adaptar ahí súper buenas, ¿eh? Qué raro que no se han hecho adaptaciones, porque se ha hecho poco, yo creo. Se han hecho muchas cosas inspiradas. Y mira que luego sirve de inspiración y adaptación, porque Poe tiene un relato. Bueno, un relato, es su única novela. Es difícil tratarlo como novela porque se publicó en episodios, pero bueno, vamos a decir que es su novela, el relato de Arthur Pym, que es un libro náutico. Es muy salvaje, ¿eh? Un chaval que se embarca en un barco y tiene un naufragio y acaban todos comiéndose a sí mismos porque no tienen comida y Sí, tal, muy hardcore, ¿eh? Y que luego, hardcore. luego ese libro ya no es que se hayan hecho adaptaciones y tal, sino que el propio Verne escribió un libro como continuación a ese libro de Poe. O sea, que sirven ya no adaptaciones, sino que sirve como referencia absoluta. Y, y de verdad que yo ahora no recuerdo muchas cosas que se hayan hecho de la obra de Poe en cine La y verdad en es que no, es televisión. súper triste y tiene el pozo y el péndulo que me gusta muchísimo. Annabelle Lee, que también Annabelle Lee habla de la chica esta que ¿Sabes dónde se habrá hecho mucho más? En teatro se habrá hecho teatro, mucho. no, lógicamente, el Corazón de la Torre he Hombre, el visto corazón del alguna autor seguro. adaptación en teatro. Claro, de teatro seguro que hay mucho. Pero es triste no ver mucho, alguna adaptación, porque ya te digo, solamente con El Gato Negro, que es mi favorita, solamente con ese relato que es tan corto, te pueden hacer una película perfectamente de hasta de 3 horas, con todas las referencias y todas las cosas. Si no el siguiente. Podemos hacer un episodio de Poe, que Oh, ahí se puede estar guay para hablar de Poe. Poe, yo digo Poe, ya está, todos nos comprendemos. Edgar. Podemos llamar Edgar para los amigos. Ostras, Edgar. encima es que solo hablando de la tristeza de su vida ya tienes para 2 episodios. No, y cuando murió también fue súper raro. Nadie se entiende cómo murió tampoco. Por cierto, aprovecho de darles una recomendación a la gente que está viendo el podcast. No sé si conoce a Alberto Laiseca. ¿Lo conoces? Que es un escritor No, argentino que murió hace poco. Un escritor de cuentos de terror no me suena de nada, nada. así como que él era muy fanático de Poe, hablando de Poe. Él Bueno, tiene, todo el él mundo. tenía, bueno, búsquelo en YouTube. Él tenía antes en un canal de cable una sección donde él contaba con su propia voz cuentos de terror que más le gustaban. Qué guay. Pero de todo, desde los clásicos hasta los más Modernos. Qué bien. modernos. Es muy bueno el tipo, él es un caballero con muy buena voz, que cuenta de esa manera de manera muy dramática, apasionada. Así que se llama Cuentos de Terror con Alberto Laiseca, ¿Y así, se murió? búsquenlo.
Sí, se murió el 2016, La Iseca, lamentablemente. como escrito junto todo. L-A La y Iseca, sí. latina. ¿Sí? Ese, La con Iseca. ese. Sí. Ajá. La Iseca, búsquenlo. Alberto La Iseca, cuentos de terror. Y tiene hay muy buenos clips. Duran máximo 15 minutos, dependiendo del cuento. Los relatos, sí. Tiene, tienes cuentos de terror de acá mismo, de latinoamericanos, que son muy buenos, ¿ya? Em, como de otros españoles también, clásicos, Mira, de eso no Poe. hemos hablado de adaptaciones a podcast porque también es muy común. Hay un canal de televisión español, Radio Televisión Española, que es como la operadora pública, que hacen adaptaciones en radio de libros, por ejemplo. Tienen Sí. de alguna adaptación he visto de. Pero no solo para radio, ¿eh? Es como lo graban en teatro. Por ejemplo, es que recuerdo haber escuchado hace poco el de Alicia, el del País de las Maravillas. Que hacen como una grabación en teatro con actores y todo, ¿eh? Para distintos personajes. Ahí hay dinero invertido. Y luego lo publican en radio y queda súper bien. Son adaptaciones muy divertidas que, en fin, tampoco son como el libro porque si no, no puedes estarte 4 horas mientras lees el libro haciendo una adaptación, pero Claro. que no solo son series y películas cuando hablamos de adaptaciones, que también se hacen. Esto se hacía mucho antes también, lo de radio. Porque Sí. ahora lo vemos así, pero antes casi todo se hacía en radio. Si te gusta Cortázar, por ejemplo, Sí, claro. que tiene unos muy buenos cuentos de terror, muy buenos, que a mí me gustaban muchísimo cuando era más adolescente, recuerdo que leía algunos y me gustaban mucho. Bueno, este señor, también, si es que no te gusta, si es que alguno de nuestras personas que nos escuchan no les gusta tanto o no tienen tiempo para leer, pueden escuchar a este hombre que es fantástico. Y también es una escritora. Entonces, Creo que hoy en día son bastante comunes los audiolibros. sí, audiolibros son comunes, pero este hombre más que audiolibro, porque tienes que verlo, son video, él está fumando, siempre la temática es así, él está fumando y es como, está en una habitación muy oscura y tiene un ventilador de estos de techo que va girando y le va dando como Ambiente. luz al ambiente. Entonces él está fumando y contando la historia. Tiene de Lovecraft, de Cortázar, de Poe, de algunos que otros que no son tan conocidos, pero son que muy interesantes. Cuentos de terror, así con Alberto Laiseca, que antes lo daban en un canal yo los veía en un canal pero hace mucho tiempo, de cable, que se daban acá porque es un escritor argentino, pero que él es muy bueno, así que veanlo. Ya, en fin, pondremos, si acaso, quizás los enlaces en la información exactamente. Es que ahora mismo no sé. Claro, en YouTube seguro que lo podemos poner. En el YouTube, En yo la creo que sí, publicación de sí. YouTube sí que podemos poner enlaces. Nosotros no estoy tan seguro porque, en fin, todavía andamos con cuestiones técnicas sobre las posibilidades y las no posibilidades Mm. de los podcasts. Pero bueno, en YouTube yo creo que sí que podemos poner enlace, así que pondremos un enlace en la parte de abajo para el que esté interesado en estos vídeos. Y bueno, yo creo que podemos cortar por aquí. De nuevo nos hemos ido un poquito más. Estoy intentando que lo llevemos a 40 minutos, pero parece complicado. Se complica. Parece complicado porque entre unas cosas y otras al final siempre se nos va y es todo lo que se nos queda por contar, ¿sabes? Que esto también, bueno, podemos plantearlo en el sentido de que podemos hacer un segundo episodio más adelante sobre adaptaciones. En fin, cosas que se nos queden por el camino, incluso sugerencias o comentarios de alguien que comente, podemos volver sobre ello. Pero bueno, como aproximación a adaptaciones yo creo que ha estado bien. Hemos Está bien. tratado cosas bastante dispares. Y sí, porque luego al fin y al cabo esto también es muy desde la perspectiva de cada uno, ¿sabes? Porque ahí puede gustarte o no puede gustarte. Por ejemplo, es que estoy pensando en la Torre Oscura, en la serie de Stephen King, que a la mayoría de la gente que había leído los libros no le gustó la película. Y ¿Mm? yo vi la película después, o sea, perdóname, antes de leer los libros y a mí la película no me pareció mala, estuvo bien, ¿No te entretenida. pareció mala? Pero luego ves críticas de la gente que conocía los libros y tal y piensan que la película es un despropósito. Que en fin, que también yo lo veo así como hay cosas que a mí me parecen que están mal hechas, pero seguro que hay personas a las que les parece que están bien hechas, que todo es subjetivo aquí. No podemos, Totalmente. claro, y en fin, lo que a ti te gusta a otro no le gusta y las adaptaciones pues son las que son. Y todos lo sentimos un poco más cuando adaptan algo que nos gusta mucho. Es normal. Siempre, en fin. Yo, por ejemplo, los No, libros de Harry Potter me gustaron mucho y las películas me gustaron mucho también. No yo tiene una intento, cosa de la otra. no, yo intento ser intento siempre ser sumamente objetiva lo máximo que puedo y no ser tan
tan fangirl de las cosas, porque te digo, incluso con el Hobbit, fui a ver las tres. La primera fue a ver fui a la van premier, imagínate. Tenía la entrada de la van premier, o sea, fui una de las primeras en Chile que fue a ver las películas Yo creo que hay que del intentar Hobbit. ir a disfrutar del producto en sí. ¿Sabes? Cuando vas a ver una película o algo, tienes que Claro. intentar al menos Yo, tener yo voy con la, predisposición. claro, yo voy con la mejor de las actitudes siempre. Yo esto lo voy a disfrutar y ojalá, pero bueno, que al final cuando encuentro que decepciona y que está mal hecho, no tengo pelo en la lengua en admitirlo, simplemente. Estoy pensando si habré ido yo a ver, si me habré puesto a ver algo, una adaptación con la idea de que no me va a gustar. No, por ejemplo, mira, fíjate que mi predisposición con la misma película de Batman, la última que sacaron, porque yo te digo, ya no he visto nunca más una película de superhéroes. Me aburrieron, me saturaron. Y aún así quería ver la de Batman con una buena Vengeance. disposición, a pesar de que ninguna de las anteriores, de las de Batman y Ya, las bueno, porque de no te DC gustó incluso, Nolan. me han gustado. Me toca ver la de Snyder Cut, que creo que es buena, esa la veré algún día. Lo de la Liga de Justicia, la versión del Sí, creo que director. es buena, creo que es buena, No sé, yo creo que es vi... buena. Mira, a mí la película no me desagradó porque me gusta mucho el personaje. Los personajes que... Algunos de los que aparecen. Wonder Woman me gusta mucho. Pero... Pero yo vi un vídeo comparativo que analizaba la versión ¿Mm? original con la versión del director. Cambiaba mucho, sobre todo luces, los contrastes de Sí, iluminación y demás, pero en fin, no sé, tampoco puedes hacer magia, ¿sabes? La película va a ser la misma película. No sé cómo para asumir que va a ser distinta, pero bueno, que puede ser. Eso son adaptaciones también, ¿eh? De eso sí que se puede hablar porque al final son cómics que se han adaptado a películas. ¿tuviste? Te iba a preguntar esto hace rato, ¿tuviste Los Miserables? La última, la de Hugh Jackman, que Sí. es un musical. No, no. O sea, yo hay ¿No la he cosas. visto? No. Yo hay cosas que no me atrevo a ver, ¿sabes? Porque Yo para la fui a mí. ver al cine, No, me no, quedé olvídate. dormida. Yo para mí el libro No estaba malo de. tampoco. No, no, si yo no digo nada, pero para mí el libro de los miserables es lo más arriba que se puede llegar en la literatura. Y no veo nada. Adaptaciones paso, no quiero ver nada. ¿Y Porque en fin, El eso sí nombre de que, la mira, rosa? fíjate, eso sí que el nombre de la rosa, es que ¿La el libro también es película? muy bueno. No, la La película del no la 86, he visto. Sé, buenísima, es sé que es la buenísima. de Sean Connery, ¿verdad? Sí, Sale Sean Connery. No la he visto porque el libro me gustó mucho también, pero no me he puesto a ver la película. Pero hay cosas, mira, por Humberto ejemplo, Eco, que decíamos esto de gran antes, escritor. que yo no quiero ver ninguna adaptación de Los Miserables, porque me gusta demasiado. Claro, porque es que voy a verla. Siempre te quería preguntar eso, Me siempre te quería pasa, preguntar. también me pasa con Los Mosqueteros de Ya, Dumas, porque me gustan mucho el libro. Los libros, que son varios, que tiene una saga que la gente sí piensa que es uno, pero en realidad son varios. Y, y he intentado ver alguna adaptación, peli, serie, y paso. Es que hay cosas que están muy arriba. Y con Bernet también me pasa, ¿eh? Pero ahora he intentado ver alguna de las películas que se ha hecho sobre la Vuelta al Mundo en 80 días y es el libro que más veces he leído, La Vuelta al Mundo en 80 días. No sé si lo habré leído 10 veces, pero... bueno, a ver, yo, por ejemplo, en El Crimen y Castigo, El Crimen y Castigo, Crimen y Castigo hay una adaptación de la BBC que está bastante bien, una miniserie, tiene como No tres sé. capítulos, pero está bastante bien, pero aún así, obviamente, yo digo, el libro es Fua. insuperable, Ya es que insuperable. hay cosas que, en fin, que luego no digo nada, ¿eh? Que la gente puede disfrutarlas y tal, pero es que yo tengo en tanta estima el libro de Los Miserables, lo tengo en tanta estima que me daría lástima, y lo hago por eso, ¿eh? Porque me daría lástima ver algo de Los Miserables y que no me gustase. De verdad, me daría mucha lástima, porque lo tengo en muy alta estima. Entonces, en fin, es otra de las perspectivas de cara a ver una adaptación. Que cuando eres pues muy fanático de la Muy obra que se está fanático. adaptando, en fin. Luego hay cosas que también me debería haber ocurrido, porque con Harry Potter, antes de ver las películas, yo era muy fan de los libros, porque los libros los cogí cuando era más joven, y no fui con miedo, ¿eh? Pero de hecho la primera película de Harry Potter es una adaptación muy buena. O sea que una adaptación muy buena en el sentido que es muy fiel, porque el libro es muy corto y se pueden más o menos hacer casi exactamente lo que ocurre en el libro. Cuando digo buena adaptación me refiero a eso, pero bueno.
En fin, hay un par de cositas que yo creo que voy a apuntar para que podamos hacer en otro podcast, que esto podría haber sido interesante, porque por ejemplo de Watchmen, que yo sé que a ti te gusta mucho Watchmen, podemos hacer Watchmen. un episodio entero de Watchmen, porque entre la versión que se ha hecho de serie y tal, la película, Bueno, la serie lamentablemente no la he visto, así bueno, que... la novela gráfica original tal, que se puede hacer una cosa de Watchmen que podríamos haberlo comentado aquí como adaptaciones, porque, en fin, también es algo Una que vez ha sido muy criticado. la película Watchmen, Dejémoslo, yo encuentro que está bastante dejémoslo aquí. bien. Creo que está bastante bien, pero yo creo que el libro, o sea, el libro, la novela gráfica es muy extensa y es muy, también muy Haremos, introspectiva. haremos un episodio de Watchmen. De momento solo hemos sacado en claro que queremos hacer uno de Poe, como dices tú, del escritor, no Oh, del de Star Wars, y luego uno de Watchmen, ya veremos. De ahí, ves, a medida que vamos haciendo episodios es que vamos sacando más temas. Y, en fin. sacando idea. Lo malo es que de verdad que yo quería que se quedasen en 40 minutos, pero es que es imposible. Es imposible. No sé si es porque hablamos mucho los dos o algo, Hablamos mucho, yo creo. pero bueno, yo creo que al menos nosotros nos entretenemos. Confío en que sea menos para todo el mundo, que sean los episodios que hacemos sean a menos, que la gente se entretenga, que os entretengáis escuchando o viendo si lo estáis viendo en YouTube. Y creo que es buen momento para despedirnos, Paula. Sí, está muy bien. Ha sido un placer, como siempre. Y, en fin, nos vemos en el próximo episodio. Los dejamos invitados para el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.